La vida tiene formas crueles de robarte el futuro. Un segundo, lo tienes todo. Al siguiente, eres un recuerdo roto. Así fue para Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto del gran rey Saúl. Nació para sentarse en tronos, entre soldados, con historias de gloria susurrándole al oído. Un niño de sangre real, destinado a la grandeza. En su infancia, debió haber corrido por los pasillos del palacio, aprendiendo de valientes guerreros, soñando con un futuro de liderazgo. Pero la historia no siempre sigue el guión. Hasta que un día, el mundo se vino abajo. La noticia: Saúl y Jonatán, muertos, en el monte Gilboa. La niñera lo tomó en brazos, huyendo del terror, corriendo por su vida. Y en ese pánico, tropezó. Un golpe brutal. No solo quebró sus huesos, quebró su destino. Nunca más volvió a caminar. De príncipe real, a fugitivo lisiado. Su trono, el polvo del camino. Su futuro, la sombra del exilio. En ese instante, no solo perdió la movilidad de sus piernas, perdió su identidad, perdió el rugido de la batalla, el brillo de la corona, la certeza de un linaje real. Todo se desmoronó en un segundo, dejándolo a merced del viento, sin raíces. Nadie lo buscó, no hubo escoltas. Solo un largo, helado abandono. Años después, el nombre de Mefiboset había desaparecido. Vivía en Lodebar, un lugar cuyo nombre lo decía todo: tierra sin palabra, sin promesas, sin voz, sin esperanza. Allí creció, sin padre, sin reino, con el eco vacío de lo que una vez fue. Lodebar no era solo un lugar geográfico, era un estado mental, un rincón olvidado del mundo, donde las noticias del reino raramente llegaban y los sueños se extinguían con la puesta del sol. Cada día era una lucha, no tanto por el pan, sino por encontrar un propósito. El tiempo se estancaba, el sol salía y se ponía, pero la vida de Mefiboset parecía seguir la misma ruta, sin desviaciones, sin sorpresas. La mayoría de los días, lo más doloroso no era la herida en sus pies, era la herida en su alma. Una herida invisible que le recordaba constantemente su inutilidad, su dependencia. Se sentía una carga, un estorbo para Ziba y su familia, aunque ellos le dieran refugio. Una vergüenza oculta que trataba de esconder del mundo. ¿Cómo se sigue cuando lo has perdido todo antes de empezar? El tiempo sepultó su nombre, su historia, su esperanza. En Lodebar, la vida era solo sobrevivir, sin sobresaltos, sin sueños, sin el eco de reyes. Mefiboset había olvidado que algo bueno podía pasarle. Había aceptado su destino como el de un hombre quebrado, un eco desvanecido de lo que su linaje una vez representó. Cada vez que alguien mencionaba a los reyes, a David o al reino, un escalofrío recorría su espalda, temiendo que su existencia, su imperfección, fuera un riesgo, hasta que un día, los caballos del rey llegaron a su puerta. No fue una visita, fue una orden real, un llamado directo del rey David. Imagina el revuelo en Lodebar, el sonido de cascos de caballos en un lugar donde solo se oía el viento y el murmullo de vidas resignadas. Los soldados del rey, con sus armaduras relucientes, una visión que nunca antes se había visto en esa tierra sin palabra. La gente salió de sus chozas, los niños se escondieron y el silencio se rompió por la tensión. Cuando los soldados preguntaron por Mefiboset, su nombre resonó en el aire como un trueno. Él mismo, escondido, no podía creerlo. ¿Por qué el rey David enviaría a sus hombres por él, por el último vestigio de la casa de Saúl, un hombre lisiado y olvidado? David no sabía que Mefiboset existía. Su pregunta fue simple, pero llena de una memoria sagrada. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia por amor a Jonatán? No era política, era lealtad, era un pacto. Jonatán y David se habían jurado proteger a sus hijos. Y Ziba, un viejo siervo, respondió lo impensable: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El corazón de Mefiboset debió haberse acelerado. ¿Misericordia?
¿O era una trampa? Muchos reyes mataban a los linajes anteriores para asegurar su trono. David no dudó. No preguntó. Solo una palabra: tráiganlo. El hombre olvidado fue arrancado de la tierra del silencio. Cada paso de los caballos, cada giro del camino, era una tortura para Mefiboset. Trampa, humillación. El fin, imagínalo: un hombre que no podía caminar, llevado a la ciudad santa, Jerusalén, al corazón del reino, al lugar de los fuertes, los dignos, y él era lo opuesto: lisiado, tembloroso, indigno, caído. Cada milla que lo acercaba a la presencia del rey David era una milla de más miedo, de más preguntas sin respuesta. Él no sabía de pactos antiguos, de promesas hechas en el fragor de la amistad. Solo conocía el abandono y la oscuridad. La magnificencia de la ciudad santa se alzaba ante él, imponente, abrumadora, como un perro muerto. ¿Cómo él podría siquiera pisar esos terrenos sagrados? Cuando entró en la presencia del rey David, se postró. No habló de su linaje, no defendió su derecho. Su corazón latía con un miedo profundo, anticipando un veredicto de muerte. En ese momento no había un príncipe, solo un hombre que sentía el peso de su pasado y su condición. Las palabras que salieron de su boca no fueron de súplica por favor, sino de una dolorosa autopercepción. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En ese momento, la sala debió haberse quedado en completo silencio. Todos los ojos sobre ese hombre lisiado postrado en el suelo. Un perro muerto. Esa era la expresión más denigrante, la que se usaba para lo más inútil, lo más despreciable. Así se veía a sí mismo, no como el nieto de un rey, ni como el hijo de un amigo valiente, sino como un objeto sin valor, indigno de una sola mirada del monarca. Era un hombre que había sido olvidado, que había aprendido a vivir en las sombras, aceptando su destino sin esperanzas. Pero David no lo reprendió, no lo corrigió, no le dijo que se levantara, solo lo miró y le habló con la autoridad que quebranta el miedo. No tengas miedo. Qué palabras tan poderosas para un alma tan asustada. No fue un mandato, sino un refugio, porque Mefiboset había vivido con miedo tanto tiempo que ya se le había pegado a la piel. Miedo a la muerte que podía venir por su linaje. Miedo a ser olvidado y a desaparecer sin dejar rastro. Miedo a ser un estorbo para cualquiera que se acercara. Miedo a que su historia no valiera nada, que su vida no tuviera propósito. Y David, con esa simple frase, derribó los muros que Mefiboset había construido alrededor de sí mismo. En ese instante, la voz de David no era la de un juez, sino la de un libertador. Y entonces vino la gracia, pura, inesperada. Yo te mostraré misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Te devolveré todas las tierras que fueron de Saúl, y comerás siempre en mi mesa. Dignidad y pertenencia. Narrador. No fue por mérito, no por derecho. Fue por pacto. Un pacto que Mefiboset ni siquiera conocía, pero que lo alcanzó en el rincón más oscuro de su existencia. David no solo le dio propiedades y riqueza, devolviéndole la herencia que le correspondía por nacimiento. Le devolvió algo mucho más grande, la dignidad, y le ofreció un lugar permanente en la mesa real, no como esclavo, no como mendigo, no como invitado ocasional, sino como hijo. Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. 2 Samuel 9, 11. Imagina esa mesa. No era una mesa cualquiera, era el epicentro del poder, de la influencia, de la familia real. Todos los días, mientras el banquete era servido, los príncipes, los herederos al trono, se sentaban, y junto a ellos, uno más, cojo, roto, pero sentado entre ellos con el mismo derecho, la misma honra. Su cojera, que en el mundo exterior lo había marginado, en la mesa del rey no lo descalificaba. Sus heridas, que lo habían confinado a Lodebar,
eran invisibles bajo el manto de la gracia del Rey. En la mesa del Rey, tus heridas no te descalifican, porque en el reino de Dios, la gracia cubre lo que la vida quebró. Porque cuando Dios decide honrarte, no importa lo que el mundo haya hecho contigo. La gracia no borra las cicatrices, pero les da un nuevo significado. Ya no son marcas de vergüenza, sino testimonios de una redención asombrosa. Mefiboset no recuperó sus piernas, pero recuperó algo infinitamente más grande: su identidad. Dejó de ser un perro muerto para convertirse en un hijo amado. Y su historia quedó escrita no por lo que pudo hacer, no por su fortaleza o sus logros, sino por lo que recibió cuando ya no esperaba nada. Su vida se convirtió en un himno a la gracia que lo encontró en la oscuridad, lo rescató del olvido y lo sentó en un lugar de honor. Así es la gracia de Dios. No te pregunta por tus méritos, ni por tu pasado, ni por tus heridas. Te encuentra en tu propio Lodebar, en tu tierra sin palabra, donde la esperanza parece haber desaparecido. Te saca del polvo, del lugar donde te has resignado a vivir. Te lleva a una mesa que no merecías, un lugar de honor y pertenencia que te parece imposible, y te llama hijo cuando tú solo te veías como un perro muerto, indigno, inútil. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido lisiados por las circunstancias, heridos por la vida, olvidados por el mundo? ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestras propias Lodebar definan quiénes somos? Nos llamamos a nosotros mismos perros muertos con nuestras palabras, nuestras dudas, nuestra vergüenza. Nos escondemos, nos aislamos, nos convencemos de que no merecemos nada bueno. Pero así como David extendió su mano a Mefiboset por amor a Jonatán, nuestro rey, el Rey de Reyes, extiende su mano hacia nosotros por amor a Jesús, su Hijo. Su pacto, su promesa, nos alcanza no por lo que somos, sino por quién es Él. Él nos busca en nuestro olvido, nos rescata de nuestra desesperación y nos invita a su mesa, a la mesa de su familia. No importa la cojera, no importa la herida, en su presencia somos completos, en su mesa somos amados, en su gracia somos hijos. Y ahora, dime, ¿a quién le estás creyendo más? ¿A tu pasado que te llama lisiado? ¿A tus errores que te susurran indigno? ¿A tus miedos que te mantienen prisionero? ¿O a tu Rey que te llama hijo, que te ofrece un lugar permanente en su mesa y que ha prometido que su gracia es inquebrantable para ti? La decisión es nuestra. ¿Seguiremos en Lodebar o aceptaremos la invitación a la mesa del Rey?